Bien, entonces para resolver las ecuaciones trigonométricas, pues primero debemos saber qué es una ecuación trigonométrica. Una ecuación trigonométrica es una ecuación que nosotros ya sabemos qué es una ecuación, ¿cierto? Una ecuación, por ejemplo, lineal es 2x más 3 igual a 11, por ejemplo, ¿cierto? ¿Y cuál es la misión aquí? Encontrar el valor de x. Pero una ecuación trigonométrica es la que incluye funciones trigonométricas. Por ejemplo, yo puedo tener 2 por el seno de alfa menos 1 igual a 0, por ejemplo. Y aquí, ¿cuál es la misión? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Encontrar el valor de alfa, es decir, el valor del ángulo para el cual esto es una igualdad, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué necesito? Hay algo que yo necesito tener en cuenta para resolver estas ecuaciones y es recordar algunas identidades trigonométricas. ¿Cuáles son las identidades trigonométricas que debemos recordar? La primera es las pitagóricas, que es seno cuadrado de alfa o de x o de teta más coseno cuadrado de alfa es igual ¿a quién? A 1. Que tangente cuadrado de alfa más 1 es igual a secante cuadrado de alfa. Que cotangente cuadrado de alfa más 1 es igual a cosecante cuadrado de alfa. Esas serían las pitagóricas. Otras que debemos recordar son las del ángulo doble. Seno de 2 alfa es igual ¿a quién? A 2 seno alfa coseno alfa. Coseno de 2 alfa, pues hay varias identidades que son, una puede ser coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa, ¿sí? Yo creería que con estas es suficiente. Entonces, como lo otro que tenemos que utilizar es nuestro círculo trigonométrico, el que ya conocemos, que es este círculo trigonométrico, que cada uno de ustedes ya tendrá una copia que lo vamos a tener ahí a la mano pues para utilizarlo. Y la tabla, pues la tabla también la vamos a utilizar, ustedes la deben tener también a la mano. Entonces la tabla también es importante tenerla. Entonces ya la vamos a poner por acá. Sí, por ahora vamos a utilizar el círculo y la tabla, ya vamos a mirar. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos con una primera ecuación. Una primera ecuación, el primer ejemplo, ejemplo 1. Me piden resuelva la ecuación. La que teníamos ahorita. 2 seno de teta menos 1 igual a 0. ¿De acuerdo? Como yo aquí, ojo, recuerden que los ángulos pueden ser teta, alfa o x, ¿sí? Entonces, ¿qué debo hacer? Pues resolver, vamos a tratar de dejar solo seno de alfa. Entonces aquí yo tendría que 2 seno de teta, perdón, menos 1 igual a 0. ¿Qué es lo primero que hago? Pasar este 1 aquí al otro lado a sumar, ¿cierto? Me quedaría 2 por el seno de teta es igual a 1 positivo. Ahora, ¿qué ocurre? Este 2 que está multiplicando pasaría a dividir y esto es igual a seno de teta es igual a 1/2. Entonces, ojo, aquí hay varias cosas. Yo debo mirar para qué ángulo, porque aquí la pregunta es para qué ángulo el seno vale 1/2. Es decir, yo tengo que decir teta
es igual a ¿qué? ¿Para qué ángulo? Aquí también hay otra cosa. Aquí me dicen resuelva la ecuación, pero no me dice si para en el intervalo entre 0 y 2pi o para todos los reales. Entonces vamos a revisar eso también. Aquí el ejercicio no me lo pedía, pero yo sí voy a ser explícita en ese sentido. ¿Qué ocurre? Aquí la pregunta es para qué ángulo el seno vale 1/2. Recuerden algo, la coordenada en y es ¿quién? Seno. Entonces yo tengo que mirar en qué coordenada en y, cualquier punto de xy, tenemos xy, coordenada en y, seno. Entonces comienzo, ¿para qué ángulo el seno vale 1/2? Observen que 1/2 vale ¿para quién? Para pi sextos. Pero también si ustedes siguen aquí, también vale 1/2 ¿para quién? Para 5 pi sextos. Por eso es que yo no utilizo la calculadora, sino utilizo ya sea la tabla o ya sea este círculo, ¿sí? Aquí yo puedo mostrarles un gráfico en donde también puedo verlo. Pero por ahora veamos solamente eso. O sea que yo puedo decir que, vamos a poner esto un poquito más pequeño para poder observar aquí, y yo digo que teta es igual a pi sextos, o que teta es igual a ¿quién? A 5 pi sextos. ¿Qué ocurre? Si ustedes meten eso en la calculadora, muy seguramente les dará el primer ángulo, no les da el segundo. Entonces, por eso es importante aprender a utilizar aquí el círculo trigonométrico. ¿Por qué? Porque yo tengo que mirar para qué ángulo el seno vale 1/2. Si ustedes se dan cuenta, aquí es menos 1/2, no me sirve. Y ese vale 1/2 ¿para quién? Para el ángulo de 5 pi sextos y para el ángulo de pi sextos, ¿de acuerdo? Entonces, así es que se utiliza el círculo trigonométrico. Pero, ojo, eso solamente ocurre en el intervalo entre 0 y 2pi. Es decir, que aquí yo diría, resuelva la ecuación, aquí puede escribir aquí, para teta, que está entre ¿quién? Entre 0 y 2pi. Si ustedes recuerdan el primer video, decíamos que el periodo de la función seno es 2pi. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si yo tomo, voy a cargar aquí una imagen, si yo tomo la gráfica de la función seno y la pongo acá, miren, aquí está, ¿sí? Entonces yo me puedo dar cuenta que aquí queda 1/2, ¿cierto? Entonces, ¿para qué ángulos vale 1/2? Pues para pi sextos y para 5 pi sextos. ¿De acuerdo? Eso ustedes también lo pueden hacer haciendo una gráfica en Desmos, mirando, lo pueden hacer de muchas maneras. Pero si ustedes también observan, se pueden dar cuenta que aquí y aquí también vale pi medios. Entonces, yo les decía a ustedes en el anterior video que cuando yo tengo toda la recta real, pues tengo todos los valores. ¿Qué debo tener en cuenta? Que aquí el periodo es ¿cuánto? 2pi. Es decir, que cada 2pi se repite la misma gráfica. Entonces, yo voy a tener que ese pi medio se repite cuando yo sumo 2pi. Entonces, si a mí me piden solamente en el intervalo entre 0 y 2pi, pues mi respuesta sería esta: el ángulo de pi sextos y el ángulo de 5 pi sextos. Pero si a mí me piden en los reales, eso sería en ese intervalo. Pero si a mí me piden en R, es decir, en toda la recta real, entonces yo ya tendría que teta es igual a ¿quién? A pi sextos más 2k veces pi. Y ya les voy a explicar por qué. Teta es igual a 5 pi sextos más 2k veces pi. ¿Por qué?
Porque resulta que como cada 2pi se repite la misma gráfica, entonces ese k va a ir entre quién. K va a pertenecer a los enteros, a todos los enteros. Si k vale 0, por ejemplo, si k vale 0, pues yo tendría que estaríamos en este intervalo, serían estos dos de aquí, ¿cierto? Si k vale 1, miren, si k vale 1, ¿qué ocurre si k es igual a 1? Veamos qué ocurre. Yo tendría que teta es igual a pi sextos más 2pi, ¿cierto? Porque dijimos que este k de aquí vale 1. Entonces, ¿qué ángulo estaría yo encontrando? Pues que teta es igual a, si yo sumo, esto me daría ¿cuánto? 3 sería pi más 12pi, sería 13, no 13, sino 13 sobre 6. Y esto me daría 13 pi sextos. Miren, es este ángulo el que yo estoy encontrando. Si yo a este de pi sextos le sumo un periodo que es 2pi, yo lo que voy a encontrar es este ángulo. Y si yo a este ángulo de 5 pi sextos le sumo un periodo que es pi para k igual a 1, entonces yo diría que teta es igual a 5 pi sextos más 2pi. ¿Y cuánto me daría? Sería 5 más 12, 17 pi sextos. Si yo sumo esto aquí sobre 1, ustedes suman eso ahí. Entonces encontraría este ángulo, ¿sí? ¿Qué ocurre si k es, por ejemplo, igual a menos 1? Si k es igual a menos 1, ¿cierto? Entonces yo voy a decir teta igual a pi sextos. Aquí si k es igual a menos 1, ¿qué hago? Me quedaría menos 2pi. Entonces vamos a ver cuánto me daría. Esto está sobre 1, me daría pi menos 12pi sobre ¿quién? Sobre 6. Y entonces aquí yo tendría que esto sería ¿cuánto? Menos 11 pi sextos, que ese sería el que queda por acá, ¿cierto? Pero si ahora yo al de 5 pi sextos, que es a este, le resto 2pi, entonces ya ahora vamos a hacerlo con 5 pi sextos. Si teta es igual a 5 pi sextos menos 2pi, cuando k es igual a menos 1, entonces si yo divido aquí, me quedaría que esto sobre 1 sería 5pi menos 12pi sobre 6. Y entonces teta sería igual a ¿cuánto? Menos 7pi sextos, que es este que está aquí. Entonces ya se entiende, ojo, en la medida en la que yo le dé valores a k, por eso aquí yo dije que k pertenece a los enteros, ¿sí? Cuando k es igual a 0, pues yo estaría en este intervalo que está señalado en el primero. Cuando k es igual a 1, estaría en este intervalo, ¿cierto? Cuando k es igual a 2 estaría en el siguiente y así sucesiva, aquí en este intervalo. Cuando k es igual a 2 estaría en este y así sucesivamente. Cuando k es igual a menos 1 estaría en este intervalo. Entonces, ya depende de cómo me pidan a mí la respuesta. Si me la piden solamente en el intervalo entre 0 y 2pi, pues yo tendría que dar esta solución. Pero si me piden la solución en todos los reales, la respuesta es esta. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería una primera ecuación.